nivel social, la misma formación, la misma fe, esto es básico. ¿Quiere decir que usted está haciendo discriminación? No estoy diciendo que un rico tiene que casarse con un rico, un pobre tiene que casarse con un pobre, no. Pero para que una pareja sea feliz tienen que tener el mayor número de puntos en común, especialmente en el asunto de la fe. Ahora, si así mismo, teniendo el mayor número de puntos en común, ya hay dificultades, la vida matrimonial ya es un desafío de adaptación y muchas veces al primer año, al segundo, tercer, cuarto año ya se están separando las parejas. Imagínate cuando no hay puntos en común entre ambos novios y llegaron al matrimonio solo llevados por la atracción física. Especialmente cuando el fundamento de la vida cristiana es la fe. Yo siempre digo, un matrimonio para tener éxito, para ser un matrimonio feliz, no tiene que tener solo dos personas, tiene que tener tres. El hombre, la mujer y Cristo, porque en la medida en que ambos amen a Cristo, se van a amar uno al otro. Pero si uno cree en Jesús y el otro no cree en Jesús, ¿cómo va a funcionar eso? Entonces el consejo divino es, hijo, yo quiero que seas feliz. Trata de buscar una persona que tenga el mayor número de puntos en común contigo, especialmente que tenga la misma fe, que amen al mismo Dios, que sirvan al mismo Dios, que tengan la misma opinión con relación a las instrucciones divinas. Porque de otro modo uno va a pensar, este consejo divino es bueno, pero el otro va a pensar, eso es una tontería, y ahí ya comienzan las divergencias. Que Dios te bendiga. Vamos hoy a la lección número 9 para el 1 de junio del año 2024. El título de la lección es El fundamento del gobierno de Dios. Mira, el propósito de esta lección es mostrar que el fundamento del gobierno de Dios está formado por los 10 eternos principios de su santa ley, y que esta ley incluye el sábado como día del Señor. Oh, querido, la salvación nada más es que el rescate de los prisioneros y los condenados por el pecado. ¿Y qué es el pecado? Es el quebrantamiento de la ley de Dios. Si no hubiera ley de Dios, no habría pecado. Y si no hay pecado, ¿qué sentido tendría la salvación? Bueno, vamos a la primera parte de este estudio. El santuario y la ley de Dios. Juan tuvo una visión escribiendo el Apocalipsis y mira lo que él observó en su visión. Apocalipsis 11, 19 dice: Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Te das cuenta? Juan en su visión vio el santuario, el templo de Dios allá en el cielo. Y en el lugar santísimo estaba el arca, así como en esta tierra también, en el lugar santísimo del santuario estaba el arca. Juan vio el arca. Ahora mi pregunta es, ¿qué había dentro del arca? ¿Dónde se encontraba la ley de Dios en los tiempos de Israel? Dentro del arca. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 10, versículos 3 al 5. Leo. Entonces, dice Moisés, hice un arca de madera de acacia y labré 2 tablas de piedra como las primeras, siguiendo las instrucciones divinas, ¿no? Después subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y él, Dios, escribió en las tablas lo mismo que estaba escrito en las primeras tablas que fueron quebradas. O sea, escribió los 10 mandamientos que el Señor les había hablado en el monte, de en medio del fuego, el día de la asamblea. Luego el Señor me las dio. Di vuelta
y descendí del monte y puse las tablas de piedra con la ley de Dios, ¿no?, en el arca que había hecho. Allí están como el Señor me mandó. O sea, en el tiempo de Israel, Dios le ordenó a Moisés colocar las tablas de piedra dentro del arca. Las tablas de piedra donde Dios escribió los 10 mandamientos estaban dentro del arca. A donde el arca iban las tablas de piedra. Muchos cristianos sinceros encuentran apoyo en la Biblia para decir que cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, clavó la ley de Dios en la cruz y que a partir de ahí la ley ya no tiene validad. Sin embargo, en Apocalipsis, que leímos el primer texto, Juan vio en el cielo el santuario de Dios. Y en el lugar santísimo vio el arca. Y pues dentro del arca está la ley. Quiere decir que la ley es eterna. La ley no cambia. La ley que Dios escribió en tablas de piedra es la misma ley que tenemos hoy. Quiere decir, los principios de esa ley rigen para todos los seres humanos. Esto es lo que se menciona en la segunda parte de este estudio al hablar de la inmutabilidad de la ley de Dios. O sea, que la ley de Dios no muda, la eternidad de la ley de Dios. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, versículos 17 y 18. Y estas son palabras del propio Señor Jesucristo. Voy a tratar de comentar lo menos para respetar lo que el Señor Jesucristo dijo. No piensen, dijo Jesús, no piensen. Así que si tú eres uno de los que piensa, ahí escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen. No piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. Vuelvo a repetir, si tú eres alguno de los que piensa que la ley ya no tiene validad, escucha las palabras de Jesús que te dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. De cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni siquiera una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. ¿Y cuándo es que todo será cumplido? Cuando el Señor Jesucristo vuelva. Quiere decir que en el cielo ya no habrá ley. No estoy diciendo esto. Pero los 10 eternos principios de la ley de Dios seguirán existiendo, tal vez no con la letra que tenemos hoy. Porque te digo una cosa, si la ley es eterna, ¿qué cosa es algo eterno? Algo que no tiene principio y no tiene fin. En el cielo, cuando solo existía Lucifer y los ángeles, ¿existían los principios de la ley de Dios? Claro que sí, porque si el pecado es el quebrantamiento de la ley, y Lucifer pecó, quiere decir que él quebró la ley allá en el cielo. ¿Existían los 10 principios? Sí. ¿Cuál fue el principio que Lucifer quebró? Tal vez el principio de la lealtad, de la fidelidad. Pero él quebró y por eso pecó. ¿Adán y Eva tenían los 10 principios? Claro que sí. La ley no había sido dada, solo fue dada en el Sinaí. Pero Adán y Eva pecaron, claro. ¿Y por qué pecaron? Porque quebrantaron la ley. En el pueblo de Israel ellos ya tenían las tablas escritas. Para el pueblo cristiano queda todavía los principios eternos, lo vamos a ver un poco más adelante, de la ley de Dios. Y en el cielo los eternos principios seguirán vigentes. ¿Por qué? Porque la ley de Dios es el reflejo del carácter de Dios. Y si la ley de Dios desaparece su reflejo, el reflejo de su carácter. Y si desaparece el carácter de Dios, pues desaparece Dios. No tiene sentido la existencia de Dios sin su carácter, y la ley es el reflejo de su carácter. Voy a leer algo que dijo John Wesley, predicador tremendo, famoso, poderoso del siglo XVIII.
John Wesley no era adventista, la iglesia adventista ni había aparecido todavía. Mira lo que John Wesley escribió o escribieron, registraron las palabras de él en una colección de sermones publicada por Nashville TN en la ciudad de Abington, por la Abington Press en el año 1991. Esto que voy a leer está en la página 208 y 209 de ese libro. Dice así: la ley ritual o ceremonial entregada por Moisés a los hijos de Israel, que contenía todos los mandatos y las ordenanzas relacionados con los antiguos sacrificios y el servicio del templo, nuestro Señor verdaderamente vino a destruirla y disolverla y abolirla por completo. Pero la ley moral contenida en los 10 mandamientos e impuesta por los profetas no la eliminó. No fue el designio de su venida revocar ninguna parte de ella. Esta es una ley que nunca puede ser quebrantada. Cada parte de esta ley debe permanecer vigente sobre toda la humanidad y en todas las épocas, ya que no depende ni del tiempo, ni del lugar, ni de ninguna otra circunstancia susceptible de cambio. Estas son palabras de John Wesley, un predicador que no era adventista, pero que encontró en la palabra de Dios la eternidad de la ley de Dios. Ahora mira lo que dice San Pablo en Romanos 7:7. ¿Qué pues diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Al contrario, yo no habría conocido el pecado sino por medio de la ley, porque no estaría consciente de la codicia si la ley no dijera no codiciarás. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿En qué ley dice no codiciarás? En la ley de los 10 mandamientos. Y Pablo está diciendo que él no sabría lo que es pecado si no existiría la ley de Dios. Entonces está claro y completa en Romanos 3:31 diciendo: luego, ¿invalidamos la ley por la fe? De ninguna manera. Más bien, confirmamos la ley. O sea, la gracia de Cristo no anula la ley. Somos salvos únicamente por la gracia de Cristo. Pero si hemos sido salvos por la gracia de Cristo, vamos a vivir una vida de obediencia a los 10 eternos principios de su ley, entre los cuales está el sábado. Y esta es la tercera parte de nuestro estudio. Para esto voy a leer Santiago 2, 11 y 12. Y voy a leer este texto porque el otro día alguien me hizo una pregunta interesantísima. La pregunta fue la siguiente: pastor, muéstreme un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento, muéstreme un versículo del Nuevo Testamento donde diga que el sábado continúa siendo el día del Señor. Muéstreme un solo versículo. Yo te haría la pregunta de otra manera. Muéstrame un solo versículo en el Nuevo Testamento donde diga que porque el Señor Jesucristo resucitó el domingo, o porque el Señor Jesucristo se reunió en algunas ocasiones con sus discípulos el domingo, el sábado deja de ser el día del Señor y comienza a ser el domingo. Muéstrame. Pero el Antiguo Testamento está lleno de versículos que muestran que el sábado es el día del Señor. Y ahora mira lo que dice Santiago 2, 10 y 11. Porque cualquiera que guarda toda la ley, pero ofende en un solo punto, se ha hecho culpable de todo. Porque el que dijo, no cometas adulterio, también dijo, no cometas homicidio. Y si no cometes adulterio, pero cometes homicidio, te has hecho transgresor de la ley. ¿En qué ley están estos dos mandamientos? No cometas homicidio, no cometas adulterio. En los 10 mandamientos de la ley de Dios.
donde también está el sábado. Ahora, usando las palabras de Santiago, diríamos, no cometas, el que dijo no cometas adulterio, dijo también guarda el sábado. Y si no cometes adulterio, pero transgredes el sábado, te has hecho transgresor de la ley. Estoy parafraseando a Santiago. O sea, no hay argumento para decir que porque no hay un versículo en el Nuevo Testamento que hable del sábado, el sábado ha dejado de ser el día del Señor. Y que hay algo mucho más serio. El sábado, dice la Biblia, es la señal entre Dios y su pueblo. Leo lo que dice Ezequiel 20, 12 y 20. También les di mis sábados para que fueran una señal entre ellos y yo, para que supieran que yo soy el Señor, el que los santifico. Santifiquen mis sábados y serán una señal entre mí y ustedes, para que se sepa que yo soy el Señor su Dios. Claro, el sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Y ahora mira lo que dice Apocalipsis 7, 1 al 3. Después de esto, vi a 4 ángeles que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales de la tierra y que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Está hablando de la destrucción final. Y vi que otro ángel subiendo del oriente tenía el sello del Dios vivo, el sábado. Y llamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes les fue dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que marquemos con un sello la frente de los siervos de nuestro Dios. ¿Y cuál es esa señal? El sábado. Pero querido, en la parte 4 de este estudio vemos que el diablo también tiene su marca, su señal, su sello. Mira lo que dice Apocalipsis 13, 16 y 17. Y ella está hablando de la bestia, que es uno de los símbolos del enemigo de Dios. Y ella hace que a todos, a pequeños y a grandes, a ricos y a pobres, a libres y a esclavos, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Es interesante que mientras el sello de Dios es colocado en aquel que quiere, en aquel que desea, aquel que acepta, la marca de la bestia es colocado por la fuerza en todas las personas. ¿Y qué con relación a los que creen en Cristo? No, sobre ellos el diablo no tiene poder. Pero para tener el sello de Dios tienes que aceptar al Señor Jesús como tu Salvador. Y tienes que aceptar su palabra y sus enseñanzas. Pero el diablo no respeta libertad. Él sí fuerza a sus hijos y los marca, los identifica con su nombre. Entonces hoy día estamos en la gran batalla de los siglos. O aceptamos el sello de Dios, o aceptamos el sello del enemigo de Dios. O pertenecemos al pueblo de Dios, o pertenecemos al ejército del enemigo de Dios. Llegamos a la parte final estudiando el mensaje de los 3 ángeles. Leo Apocalipsis 14, 6 al 9. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación, raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz, teman a Dios y denle gloria porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo los cielos y la tierra, y el mar y las fuentes de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo, ha caído Babilonia la grande. Todas las naciones habían bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen. Hola, mi amigo querido,
nuevamente aquí por la voluntad de Dios, solamente por la soberana voluntad de Dios, estamos juntos para estudiar la palabra de Dios. En esta oportunidad voy a responder la pregunta que me hizo un conquistador o desbravador, un joven que está estudiando la Biblia. Y él me dice: pastor, nunca he podido completar la lectura toda de la Biblia. Le llamamos a eso el año bíblico. Leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis sin saltar un capítulo. Leer la Biblia cada día, tres capítulos, 4 capítulos, en fin, y en un año completar la lectura toda de la Biblia. Y este joven se sentía mal, se sentía hasta pecador por no leer, por no haber leído toda la Biblia. La verdad es la siguiente, querido. Cuando estudiamos la Biblia hay que tener cuidado. No es leer la Biblia por leer la Biblia. Aunque tú en toda tu vida nunca leas en un año la Biblia toda, lo que importa realmente para tu crecimiento espiritual, para tu vida espiritual, es que leas todos los días la Biblia. 2 versículos, un versículo, un capítulo, pero lee, reflexiona, medita, aplica el texto bíblico a tu experiencia. Trata de ver qué es lo que Dios te está diciendo, qué es lo que Dios te está hablando a través de ese texto bíblico. A veces nosotros, para cumplir una tarea, leemos, pero es una lectura sin mucho provecho. A veces ya en la noche, todo cayendo de sueño, estamos leyendo, no entendemos nada, pero estamos cumpliendo un requisito. No, la lectura de la Biblia no es así. Lee un poco, reflexiona, medita, conversa con Dios. Es así que se lee la Biblia. Así que no estás cometiendo ningún pecado si no ha habido un año en que hayas completado toda la lectura de la Biblia, ¿ok? Entonces vamos ahora a la lección número 8 para el 25 de mayo del año 2024. El título de la lección es Luz desde el Santuario. Voy a hacer una pequeña introducción porque el propósito de la lección de esta semana es mostrar que la profecía de 2300 tardes y mañanas no tenía nada que ver con la segunda venida de Cristo. Tenía que ver con la purificación del santuario. No es que la promesa de Dios falló, es que la interpretación de los seres humanos de las Escrituras falló. La semana pasada vimos que Guillermo Miller y otros pioneros se entusiasmaron demasiado con la profecía de las 2300 tardes y mañanas, o sea, 2300 días proféticos, o sea, los 2300 años literales. Ellos estudiaron la profecía porque el libro de Daniel decía la fecha en que esta profecía comenzaba, y era el año 457 antes de Cristo. De ahí contaron 2300 años y terminaba esa profecía el año 1844, específicamente el 22 de octubre del 44. Miller concluyó que en esa profecía, la profecía de Daniel 8:14 decía hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado, y Miller pensaba que el santuario era la tierra y que sería purificada con la venida del Señor Jesús a esta tierra. Pero aquí está una cosa que nosotros tenemos que entender. No podemos interpretar la Biblia colocando opiniones humanas. En principio, ¿dónde en la Biblia se decía que la tierra era el santuario? No hay un versículo que diga eso. Por lo tanto, ¿de dónde Guillermo Miller concluyó que la tierra era el santuario y que sería purificado con la venida de Cristo? La Biblia se explica únicamente con la Biblia, pero a veces nosotros los seres humanos nos entusiasmamos tanto que comenzamos a colocar nuestras opiniones en el texto bíblico y ahí cometemos errores. Así que ellos esperaron a Jesús el 22 de octubre del 44 y Jesús no vino. Y entonces ellos quedaron frustrados, quedaron chasqueados, tristes. Pensaron que Jesús
había fallado en el cumplimiento de su promesa. Esa tristeza los llevó a estudiar mucho más la palabra de Dios. Pero ahora, sin preconceptos, sin colocar opiniones personales, comenzaron a analizar la Biblia y tratar de entender por qué el Señor Jesucristo no volvió. Y entonces encontraron el libro de Hebreos, que siempre había estado ahí, la epístola de Pablo a los Hebreos. Y al estudiar esta epístola, pues descubrieron que había un santuario en el cielo. Y ahora, tal vez en este momento te quedes medio preocupado diciendo, ¿hay un santuario en el cielo? Sí. Y ese es el asunto de nuestro estudio esta semana. El primer subtítulo dice, el santuario celestial. Y para esto voy a leer Éxodo 25, versículos 8, 9 y 40. Dice así, y harán un santuario para mí, está hablando Dios al pueblo de Israel, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Mira y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Moisés, allá en el monte, recibió la visión de Dios y la orden de que le haga un santuario en esta tierra. Pero le dijo a Moisés, van a hacer este santuario siguiendo el modelo de un santuario que yo te voy a mostrar. Y le mostró el santuario celestial. Este es el primer versículo que nos hace referencia a la existencia de un santuario celestial. Ahora leamos lo que dice Hebreos 8, 1 y 2. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Qué dice este texto? Que Jesús fue ministro del verdadero santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, que construyó el Señor y no el hombre. O sea, por estos dos textos que acabamos de leer, hay dos santuarios. El santuario de Israel en la tierra, donde ministraban los sacerdotes, pero ese santuario fue hecho siguiendo el modelo del santuario celestial allá en el cielo, donde ministraba el Señor Jesucristo, en ese santuario hecho por Dios y no hecho por los hombres. O sea, hay un santuario celestial. Ahora tal vez tú te preguntes, pero ¿qué razón hay para que Dios tenga un santuario allá en los cielos? Es fácil. Dios es eterno. Dios es infinito. Dios no tiene temporalidad y no tiene, no puede estar localizado en un lugar. Pero la criatura está limitada por el tiempo y por el territorio. Ahora dime una cosa, ¿cómo es que un Dios atemporal y ageográfico, diríamos así, podría entrar en contacto con una criatura limitada por el tiempo y por el espacio? El punto donde el Dios eterno se junta con la criatura es el santuario. Y en la Biblia tenemos muchos textos que nos muestran que el santuario en el cielo ahí está localizado el trono de Dios. Eso no quiere decir que Dios está limitado a un espacio en el cielo y nada más. Dios puede estar al mismo tiempo en todas las partes, a nuestro lado, en este momento, en el cielo, en la tierra. Dios es Dios. Pero por algún motivo la Biblia dice que ahí es el centro de su gobierno, de donde dirige los destinos de los hombres, de las naciones, de las criaturas. Vamos ahora a la segunda parte. En el santuario terrenal, aquí en la tierra, sucedía algo una vez por año. Y vamos a hablar del día de la expiación. Mira lo que dice Levítico 16, 29 y 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo.
En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. ¿Qué dice este texto? Que una vez por año en el santuario de Israel, en esta tierra, se realizaba el llamado Día de la Expiación. Era un día de perdón. Yo te invito, cuando tengas un poco de tiempo después, a leer todo el capítulo 16 del libro de Levítico. Y vas a ver ahí todo el ceremonial del Día de la Expiación. Era un día de arrepentimiento. Era un día de humillación, era un día de confesión de los pecados y era un día de perdón. Había un ceremonial especial para ese día. Mientras el sacerdote estaba ministrando en el lugar santísimo, a donde el sacerdote entraba una sola vez por año en el día de expiación, el pueblo afuera estaba arrodillado, clamando a Dios, confesando sus pecados en arrepentimiento, porque también ellos consideraban al día de la expiación un día de juicio. Dios iba a ver, no quién pecó o quién no pecó, lo que iba a ver es quién confesó sus pecados y confió en la sangre del Cordero y quién no lo hizo. Ese era el asunto. Ahora, ese día de la expiación, vuelvo a repetir, para Israel era el día del juicio. Interesante que en la profecía de las 2300 tardes y mañanas decía, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será purificado. O sea, el 22 de octubre del 44 se iniciaría el día de la expiación, pero en el santuario celestial, el día de la purificación. O sea que en esa época Jesús, el Señor Jesucristo, iniciaría su obra de juicio, de juzgamiento, para ver quién aceptó su sangre redentora y quién no. Es por eso que la Biblia habla del juicio. Voy a leer lo que dice Daniel 7, 9 y 10. Estuve mirando, dice Daniel, hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Esta es una escena de juicio. Y esto sucedió, esta profecía tuvo cumplimiento más o menos en la época en que terminaban las 2300 tardes y mañanas. Comenzaba el juicio, comenzaba la purificación del santuario, no de esta tierra, sino del cielo. ¿Por qué no del santuario de esta tierra? Porque en esta época ya no había santuario de esta tierra. El pueblo de Israel ya no tenía su santuario, todo había sido deshecho. Entonces esto se refería a la escena del juicio en el santuario celestial. En esa misma fecha, Dios levantó en esta tierra a un pueblo, a un grupo de mensajeros para anunciar al mundo que el día del juicio había comenzado. Porque ¿cómo la humanidad enfrentaría el juicio si no sabía, si ignoraba esta fecha? Por eso Apocalipsis 14, 6 y 7 presenta lo siguiente. Vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuándo ha llegado? El 22 de octubre del 44, cuando terminó la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Cuando se comenzó la purificación del santuario, llegó la hora del juicio.
Y sigue diciendo el texto, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Hermano querido, mi amigo, en estos momentos, quieras tú o no quieras, se está desarrollando el juicio investigador. Y tú me puedes decir, pero pastor, el juicio no va a suceder cuando Cristo venga. No, cuando Cristo venga, Él ya viene trayendo la recompensa para los que han sido juzgados, para los condenados y para los justos. Los condenados se perderán, los justos irán con Jesús. Pero ¿cómo Él podría venir por segunda vez trayendo la recompensa si antes no hubo un juicio investigador? Ese juicio investigador es llamado en el pueblo de Israel como el día de la purificación, el día de la expiación. Ese juicio empezó el 22 de octubre del 44 y hoy día estamos siendo juzgados. Todos los seres humanos, toda obra, todo pensamiento, todo sentimiento está siendo juzgado. Los libros se han abierto, el juez está sentado en su trono, determinando quién se salva y quién se pierde. Y cuando Cristo vuelva, pues vendrá con la recompensa final. ¿Quiere decir que debemos asustarnos? No, querido. La Biblia no aterroriza a nadie. La Biblia es un libro de esperanza, de amor. Un libro que edifica, no que destruye, no que enloquece a nadie. Y esto nos lleva necesariamente a la cuarta parte de este estudio, hablando de la buena noticia desde el lugar santísimo. Mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, que es sumo sacerdote, ¿no? En la tierra, en el santuario de Israel, los sacerdotes eran seres humanos de carne y hueso, pecadores como cualquier ser humano. Pero Pablo dice que nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Jesús, el Hijo de Dios. Entonces retengamos nuestra profesión. Es decir, no te desanimes, sigue adelante a pesar de las dificultades. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué promesa extraordinaria! Nuestro abogado intercesor, aquel que nos defiende, aquel que aboga por nosotros, porque el diablo es el acusador. El diablo mira a Dios y nos mira y dice, oye, ese es un miserable pecador, mira lo que hizo. Y tiene todo anotado, mira lo que hizo. ¿Lo vas a salvar a ese? Ese está perdido. Tienes que condenarlo. Pero entonces Jesucristo aparece y dice, no, no, no. Todo lo que dice el diablo, ha hecho eso, ha hecho, sí, es verdad, mi hijo ha hecho eso, ha cometido deslices en la vida terribles, ha caído en la profundidad del pecado, pero creyó en mí, se arrepintió, me confesó sus pecados y yo lo levanté y ahora está justificado por mí, ha recibido mi gracia, ha confiado en mi gracia, él está salvo, porque cuando yo lo perdoné, su vida pasada dejó de existir. Eso es esperanza. Por eso Pablo dice, acerquémonos pues al trono de su gracia, confiadamente. Jesús, nuestro abogado, es alguien que se hizo hombre para entender nuestra humanidad, para entender nuestras luchas, nuestros dolores. No tenemos un abogado que es eminentemente divino y que no puede entenderlo al hombre. Por ser divino ya podría entender, pero para que nosotros no tuviésemos ningún argumento, decir que Él es Dios, pero nosotros somos hombres, Él se hizo hombre para entendernos y ahora podemos confiar en Él. Por eso, mi querido, no tienes que desesperarte, aunque hayas caído bajo, aunque hayas hecho lo peor de lo peor. Hay esperanza de salvación para ti en Cristo, porque tu abogado es el Señor Jesucristo. Estamos en los días del juicio, es verdad. Pues entonces
el pueblo de Israel en el día del juicio, del día de la expiación, mientras el sacerdote ministraba en el santuario, el pueblo oraba allá afuera confesando sus pecados. Hoy, mientras Cristo ministra en el santuario celestial, nosotros debemos vivir en espíritu de arrepentimiento y de confesión, sabiendo que aunque hayamos pecado, hay perdón para nosotros. Llegamos al fin de este estudio hablando de Jesús, nuestro abogado en el juicio. Mira lo que dice Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Visions of lavender skies and galaxies unknown, where reality bends in imagination zone. Lavender sky, open but wide, pull me into your hazy tide, where gravity sleeps and we're free to fly, lost in a dream beneath the lavender sky. Streetlights flicker on, casting shadows long, but my mind's adrift, carried by a distant song. A melody woven from stardust and light, guiding me onward through the velvet night. And I feel it in my soul, a sense of release, as the weight of the world finds a moment of peace. The boundaries blur between what's real and surreal, in this lavender haze where all things feel. Lavender sky, open and wide, pull me into your hazy tide, where gravity sleeps and we're free to fly, lost in a dream beneath the lavender sky. Flowing colors paint the air, a kaleidoscope of sound, whispering secrets on the wind all around. No need for words, just let go and see the infinite possibilities waiting for you and me.